Buenas noches. En este programa hablamos habitualmente de economía, política, la COVID. Hoy vamos a hacer un paréntesis, que ya es habitual en cualquier caso cada temporada, para tratar de algo que nos afecta incluso más directamente a nosotros y a quienes tenemos a nuestro alrededor. Porque ya me dirán si no merece la pena fijarnos en que hablamos de agricultura, pero cada vez comemos menos frutas y verduras alejándonos de la saludable dieta mediterránea. Hablamos mucho de la COVID, lógicamente, pero habitualmente la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en España, el 28%, incluso más que de cáncer, y Murcia es la tercera región con peores datos. Que precisamente el confinamiento ha incrementado el sedentarismo, que es uno de los principales factores de riesgo para sufrir alguna de estas enfermedades crónicas o con consecuencias trágicas. Siempre decimos que este es un programa de servicio. No se lo pierdan esta noche. Bienvenidos. En efecto, no es normal que hagamos programas de este ámbito sobre salud, pero sí una vez o dos durante la temporada, pero la verdad es que merece la pena, sin duda alguna, y además estando en la casa en la que estamos, pues contar con profesionales que nos aportan información, consejos de primer nivel, pues es fácil y es un lujo que compartimos con todos ustedes. Vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, Carmen Daniela Quero. Ella es profesora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y miembro de la Cátedra Internacional de Medicina del Deporte de la Universidad Católica. Carmen, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias Antonio por acompañarnos. Nos acompaña también Tomás Vicente, que en algún programa también hemos contado con él a la hora de hablar de salud cardiovascular y muchas más cosas. Él es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Reina Sofía y catedrático de Cardiología de la UCAM. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Un placer. Con todo el público de Popular Televisión. Y también nos acompaña Carmen Lucas. Ella es también profesora en esta universidad, es experta en el ámbito de nutrición humana y dietética. Bienvenida, Carmen. Hola, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Sí, bueno, ustedes pues tenemos como tres ámbitos a la hora de hablar de hábitos saludables. Uno es el puramente, digamos, médico, luego también el de la nutrición y otro de la actividad física. Pues son tres patas muy importantes a la hora de hablar del público en general, quienes pueden tener algún problema de salud, patologías y demás, pero también de la sociedad, de los ciudadanos en general. Unos ciudadanos que, por empezar por ahí, Tomás, yo no sé si durante este año especial que hemos tenido de la pandemia tan duro, nos hemos centrado tanto, y había razones para ello, en el tema del coronavirus, que se pueden haber retrasado, descuidado otras patologías. Y ya no digo por parte de los profesionales, sino también por los propios ciudadanos que a lo mejor pues, no acababa de tomar la decisión de ir al médico por miedo, por retraimiento, por si acaso, ¿no? ¿Puede haber ocurrido algo esto? Tomás? Sí, esto ha sido evidente, ¿no? Por un lado ha sido bueno porque se ha contenido la expansión de la pandemia, pero evidentemente nuestros pacientes no han realizado una prevención secundaria adecuada, no han realizado ejercicio como nosotros recomendamos. Le hablo del aspecto más cardiovascular, ¿no? Sí. Quizá algunos no han consultado los síntomas en un momento determinado. Ha habido una respuesta importante por todo el sistema de salud, en ese sentido se han organizado consultas, la mayoría no presenciales, aunque algunas pues sí el médico ha detectado que ese paciente ameritaba que se le viera directamente, pues se le ha visto, ¿no? Pero hemos notado, sobre todo en personas muy mayores, más mayores, que han perdido capacidad motora, capacidad de ejercicio, han tenido más retraso cognitivo en un estado que tenían bien conservado, pues en ese sentido ha sido malo. Y ha habido algún infarto que se ha colado por ahí, también más por parte de los pacientes que han tenido miedo a consultar en una situación de problema, ¿no? Y esto se ha visto también en otras especialidades. El sistema público ha intentado estar a la altura, los servicios de urgencias y el sistema que tenemos en Murcia, que es ejemplo para toda España también, de angioplastia primaria, que los pacientes son tratados precozmente cuando tienen obstrucción de una arteria coronaria, eso ha estado impecablemente funcionando. Las consultas de cardiología en los hospitales han funcionado adecuadamente, gran parte, insisto, en telemedicina.
pero es verdad que lo que llamamos factores de riesgo se han controlado peor, porque a veces hay que hacer más ajustes de la medicación y por teléfono siempre resulta un poco más difícil. Las analíticas no se han llevado tan de forma seriada, ha sido más complicado desplazar a los pacientes a hacerse sus controles, pero hemos hecho esfuerzos importantes y también le digo, por ejemplo, muchos pacientes que estaban controlados con Sintrom, que es un anticoagulante que necesitan, pues se les ha pasado y la administración ahí sí que ha ayudado a este proceso a controlarse con fármacos anticoagulantes que no necesitaban control ambulatorio de analítica y así como otra serie de cosas, ¿no? Pero evidentemente es un daño colateral que se ha intentado que minimizar al máximo, pero algo ha habido. Dejando al margen la pandemia, lo que es el coronavirus en sí mismo, pero Carmen, ¿qué hemos perdido de cuestiones positivas, de hábitos positivos en cuanto a movilidad, en cuanto a sedentarismo, en cuanto a hábitos saludables que hemos perdido durante este tiempo y que habría que recuperar? Como decía muy bien Tomás, hemos estado muy restringidos en el tema de, por ejemplo, de instalaciones, muchas han estado cerradas, lo que ha delimitado que la población pueda hacer deporte. El tema de la mascarilla también ha frenado mucho a mucha gente a hacer deporte, sobre todo población mayor que se ha quedado en casa por miedo a salir, por la pandemia, niños que tenían esas actividades extraescolares no la han tenido. Entonces es todo un retroceso que ha ido creando también estados de ansiedad, lo que ha delimitado ese querer, ¿no?, hacer actividad física. Ha sido todo como una cadena que ha frenado los niveles de actividad física y consecuentemente pues malos hábitos como pueden ser la nutrición o cualquier otro. Y todo eso eleva el sedentarismo también. Claro, por supuesto, por supuesto. Claro, ese sedentarismo lo que hace también pues a nivel de la alimentación, es decir, también se ha visto muchísimo el cambio nutricional que han tenido la población, pues por ejemplo el estar deprimido, el estar encerrado, todo eso te lleva a comer de forma impulsiva, además de comer alimentos pues ricos en hidratos de carbono, dulces, grasas saturadas, que todo esto pues conlleva que junto con el sedentarismo pues que la salud se vea mermada. Y luego por ejemplo los niños, ese sedentarismo también ha hecho que se muevan menos, que consuman alimentos no adecuados y de hecho es una realidad que uno de los alimentos que faltaba en los supermercados era la harina, es decir, a todo el mundo le dio por hacer postres, por hacer dulces y lógicamente pues se ha limitado muchísimo la buena alimentación y seguimos en ello, todavía sí. Porque realmente esa depresión que tenemos de no poder sociabilizarnos, al final intentamos solucionarla con comer pues alimentos que nos proporcionen felicidad, por así decirlo. Y entonces, ¿a qué alimentos acudimos? Pues a esos procesados, a esos dulces. Y todavía estamos viendo que la alimentación sana nos está costando volver a su cauce. ¿Eso se hace conscientemente, lo de tomar unos alimentos que te produce esa felicidad que dices, o es algo que casi es inconsciente? Yo creo que es como inconsciente, es decir, tú necesitas felicidad, no puedes salir, no puedes relacionarte, pues ¿qué hago? Pues como dulces, y ese sabor dulce, esas grasas saturadas, pues parece que te dan felicidad y es una forma pues de intentar paliar esa depresión, entre comillas, que puedes tener o ese decaimiento. Es verdad que hemos visto imágenes cuando ya han empezado a permitir que saliera la gente a la calle, que mucha gente que ha salido a la calle con normalidad, la inmensa mayoría con normalidad, yo creo que hay que ser razonable en ese sentido. Luego ha habido grupos que lo han hecho de manera absolutamente irracional, pero también hay gente que sigue estando de retraída, y hablo incluso de niños que se han acostumbrado a estar delante del ordenador dando clases online y tal, y cuando ya pueden salir, pues hasta le da cierto miedo y siguen relacionándose con el amigo online y le cuesta salir a la calle. Eso está pasando. Yo no sé si en ese sentido, bueno, sois conscientes, hay conciencia de que eso sí, ¿no? Sí, está pasando. Hay que animar a que salga dentro de un orden, pero animar a que salga, ¿no? Sí, porque con el uso de las nuevas tecnologías, videoconsolas, los móviles, las nuevas aplicaciones, al final generan que ellos mismos quieran quedarse en casa porque están a gusto allí en casa. Entonces se ha perdido ese juego en el patio, ese irte con los amigos a la calle, y todo eso pues conlleva lo mismo, a sedentarismo. Incluso en esas edades puede provocarle algún trauma, por así decirlo, y que sean más asociales y tener esa personalidad un poquito más tímida, más retraída, y yo creo que está pasando. Sí. Todo esto de los adultos ha pasado, ¿eh? Los adultos
ha pasado, vamos, yo todos los pacientes que tengo mayores, ¿Sí? no, nosotros llevamos un año sin salir, doctor, es que estamos protegidos, es que mis hijos no nos dejan salir a ningún sitio. Sí. A veces son los hijos y otras veces es una iniciativa propia. Sí. Nosotros nos protegemos, nos le hemos dices? ido a la playa, nos hemos ido al campo. ¿Y qué le dices a ellos? ¿Qué le Les decimos que utilicen, en este caso al revés, utilicen los medios de comunicación, los hijos que se protejan con mascarillas y desde luego ahora al aire libre que puedan, la mayoría están ya vacunados, que reinicien su actividad normal, porque lo que les decía al principio, los factores de riesgo cardiovascular con el sedentarismo se disparan todos, ¿eh? Con el estrés, con todo esto, la tensión arterial sube y sube el perímetro abdominal, suben los niveles de glucosa, sube el colesterol y tenemos unos factores de riesgo que habíamos conseguido controlar previamente que están mal. Yo conozco un matrimonio mayor y que llevan un año sin salir a la calle. Sí, salir a la calle. Yo conozco bastantes, sí. Y al final también cuestión psicológica en ese sentido. Tomás, habla de que se disparan los factores de riesgo que habíamos conseguido controlar, pero tradicionalmente los problemas cardiovasculares, por central la importancia, ocasionan más muertes en España que ninguna otra enfermedad, más que incluso el cáncer. Vamos a dejar el coronavirus, que es una cuestión ocasional ahora. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué son tantas? ¿Porque son muchas enfermedades? Bueno, ¿Porque eso es un vamos cajón a ver, desastre? En la economía del individuo, ¿Sí? todo el cuerpo, pues está irrigado por la misma patología, afecta a muchos órganos, a muchas áreas diferentes del cuerpo humano. O sea, al cerebro, lleva las tuberías que llevan la sangre al cerebro, a los riñones, al corazón, y luego hay muchos factores de riesgo, muchas situaciones que hacen que esas tuberías se obstruyan, que produzcan lo que llamamos ateroesclerosis. Claro, y entonces por eso se pueden afectar muchas situaciones del organismo cuando uno tiene esos factores de riesgo mal controlados. ¿Qué está pasando ahora? Que primero, el tipo de vida no es la adecuada. O sea, nosotros, bueno, concretamente este año, pero en general las sociedades modernas hay menos actividad física, hay más sedentarismo, pasamos un trabajo más de ordenador, más sentado, incluso los propios coches, antiguamente, pues mi padre conducía un coche que con las dos manos para torcer, ahora se conduce con un dedo, eso te lo pone en el anuncio, ¿no? Entonces los niños jugaban en la calle y ahora pues bueno, pues están en casa con las consolas. Antes se jugaba a una cosa que se llamaba las bolas, que se hacía y salía uno a la calle o montaba en bicicleta, ¿no? Entonces ha cambiado las normas sociales, ¿no? de conducta y eso ocasiona que estas sustancias que nosotros tenemos, pues que se llaman factores de riesgo, como puede ser la hipertensión, como puede ser la obesidad, sobre todo abdominal, que todo eso va a generar también diabetes. La gran pandemia del siglo actual es el aumento de glucosa en sangre, ¿no? Con afectación y obstrucción de esas arterias que actúa en distintos órganos, ¿no? Cada vez vemos que el hombre fuma menos, pero la mujer fuma más, porque se ha incorporado al mundo laboral y ha tenido que llevar su casa, en fin, trabajar, se le exige demasiado, tiene mucho estrés, el estrés ha aumentado en la sociedad también de forma muy importante y también hemos incorporado costumbres anglosajonas malas, ¿no? La comida rápida, la fast food, el gran interés económico que existe y lo rápido que es ir a comer una hamburguesa rápidamente, otro tipo de comida tipo pizza prefabricada con muchas grasas saturadas, todo eso se ha incorporado a nuestra cultura cuando tenemos la mejor alimentación del mundo. En Murcia, por ejemplo, ¿no? Tenemos la dieta mediterránea que no la valoramos en su justa medida. Y es fantástico. A ver, es que realmente es lo que has dicho, cuando el estrés que llevamos de vida no nos permite esas elaboraciones tradicionales que se llevan bastante tiempo, la incorporación de la mujer al trabajo, que era pues la que habitualmente pues cuidaba de la familia, la que hacía la comida, entonces acudimos a comida rápida que es rica en grasas saturadas, que son muy perjudiciales pues tanto por la obesidad, el diabetes, enfermedades cardiovasculares, como también el consumo de hidratos de carbono de absorción rápida, es decir, de mucho azúcar, por así decirlo, porque la gente lo entienda. Entonces, realmente la obesidad que hay en la población no es tanto del consumo de grasas saturadas, sino de la cantidad de azúcares que se consumen, que al final pues, nuestro organismo los transforma en grasa. Entonces, acudimos a esa comida rápida, a esa comida basura, que es rica precisamente en eso, en grasas malas y en azúcares malos. Entonces,
Entonces eso está haciendo que aparezcan muchísimas enfermedades y, como bien ha dicho, pues lo que acuden es a esas enfermedades, diabetes, obesidad, y al final afectan a nivel coronario. Y luego pues también que hemos reducido muchísimo el consumo de grasas buenas, como son los omega 3, los famosos omega 3, omega 6, que están en el pescado y están en la verdura. Entonces, como esto lo hemos reducido, pues estos dos ácidos grasos esenciales no los consumimos, que además pues reducen todo esto del colesterol malo, aumentan el colesterol bueno, y cada vez estamos viendo que ese consumo es peor. Es decir, pescado, es que hay gente que ni siquiera lo prueba a lo largo de la semana. Entonces todo eso ha conllevado a que aumente mucho más estas enfermedades. Es curioso que estamos en la región que estamos, Luego, que además abanderamos... Un factor también importante, la longevidad, como tenemos más medicamentos, más procedimientos, hace también que tengamos más incidencia de enfermedades. Es decir, si conseguimos que un señor viva 90 años, a los 85 años un 30% le vamos a tener que abrir la aorta, la tubería, la válvula aórtica, le vamos a poner una válvula, porque hemos conseguido que viva más tiempo, ¿no? La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es una gran pandemia de enfermedad, pues tenemos pacientes con más incidencia porque tenemos muy buenos tratamientos y conseguimos que vivan más. Eso es bueno, pero también aumentamos la población enferma, entre comillas. Claro, con el sedentarismo se fomenta pues, ese tipo de enfermedades cardíacas. Yo lo compararía como el motor de un coche. El corazón es el motor de un coche, entonces el corazón es el motor de las personas. Y si no lo trabajamos, pues tenemos que trabajar ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, tenemos que hacer como un abanico, con no solo enfocarnos en un tipo de ejercicio, para así fomentar y reducir cualquier tipo de las enfermedades que han estado comentando los compañeros. Es que parece que, en efecto, comentaba Tomás, que casi se hacían actividades físicas sin ser consciente de que uno estaba haciendo esa actividad, ¿no? Porque si en bicicleta uno iba a tal sitio, o andando al colegio a llevar al hijo, o a jugar a la calle a las canicas. Sí, incluso el ascensor, por ejemplo, el claro ejemplo de que hoy día ya nadie sube las escaleras, ya todo el mundo, si hay un ascensor, aunque sea un primer piso, ya utiliza el ascensor. Pues son pequeños detalles que al final, o ir caminando al trabajo, en bicicleta, ahora con las nuevas tecnologías, incluso los patinetes eléctricos, todo ello favorecen el sedentarismo. Por supuesto, como has comentado antes, Antonio, el uso de los ordenadores, de trabajar sentados, todo ello lo Carmen, promueve. ¿qué hacemos? ¿Vamos al trabajo andando o seguimos yendo en patinete eléctrico y luego nos apuntamos al gimnasio? Bueno, si puedes ir andando y también apuntarte al gimnasio, pues yo lo recomendaría las dos. A veces no es posible porque no vivimos tan cerca del trabajo, pero siempre intentar poner de nuestra parte para fomentar un poquito esa vida activa o esa vida saludable. Yo, Carmen, cuando lo hablamos antes del programa, muchas personas, yo mismo me ponen delante pues un plato de arroz, y hay gente que ve ciertas cosas que yo no veo. Yo veo pues el plato de arroz o veo las lentejas. ¿Tú qué ves? Tú, como nutricionista, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay de dieta sana? ¿Qué no hay de dieta sana? Si te comes una hamburguesa embolsada, ¿qué te traes? ¿Qué hay de positivo y de negativo en cada uno de estos alimentos? A ver, por ejemplo, el arroz también hay que saber cocinarlo. Es decir, no es lo mismo un arroz pasado que un arroz al dente. Entonces, a la mayoría le gusta el arroz pasado, que es fácil de masticar. A ver, el arroz es rico en hidratos de carbono, es rico en almidón y además son hidratos de carbono complejos. Entonces, pues claro, nosotros tenemos que ponerle difícil a nuestro, entre comillas, a nuestro aparato digestivo ese trabajo. ¿Por qué? Pues porque eso va a hacer que llegue paulatinamente o progresivamente a la sangre y mi metabolismo lo utilice bien. Entonces, pues un arroz es básicamente la base de la alimentación, porque son hidratos de carbono de absorción lenta. Entonces vamos a llenar pues nuestras reservas de glucógeno y vamos a evitar que se transforme en grasa. Entonces ese arroz, pues si lo acompañamos con una carne saludable o con marisco o con pescado y verdura y una ensalada, por supuesto. Esa es la base de toda la comida principal, o sea, de todas las comidas tenemos que tener una ensalada como primer plato. Entonces todo eso hace que
que estemos consumiendo todos y cada uno de los nutrientes que necesitamos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Por ejemplo, una hamburguesa, pues una hamburguesa, sobre todo estas envasadas, pues se suele utilizar de carnes que no son de la mejor calidad, que son ricas en grasa, pues para que tengan, primero que tengan esa textura y luego ese sabor. Entonces, pues son grasas saturadas, la carne no es de la mejor calidad, entonces las proteínas también están muy degradadas, entonces pues tampoco es una comida muy agradable. Además que luego pues eso se suele acompañar con salsas que todavía tienen más grasas saturadas, no se acompañan con mucha verdura, a lo mejor algo de ensalada, pero... Y bebida azucarada siempre. Y bebida azucarada siempre. Entonces, claro, pues lo mejor es pues o agua y evitar pues esas bebidas azucaradas que todavía pues aumentan más ese consumo de hidratos de carbono simples que llevan a esa obesidad. Tomás, pero en cualquier caso, los problemas cardiovasculares, que son muchos, afectan a muchísimas personas, ¿hasta qué punto son inevitables? Porque no sé si pueden ser genéticos y ya uno los hereda y ahí están, o estas conductas o estos hábitos son los que los producen o los que los agravan. Evidentemente hay unos factores que son no cambiables, como son la propia edad, es un factor de riesgo para que se obstruyan las arterias, y es lo que se llama la placa grasa, que se inicia ya desde la adolescencia, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Pero hay otros factores que son modificables, hay otros que no. Por ejemplo, le voy a poner una cosa muy sencilla. El árbol coronario, o sea, cómo se distribuyen las arterias coronarias en la superficie del miocardio, del corazón, del músculo cardíaco, pues es un molde que genéticamente ya está establecido. Y tú, evidentemente, si tienes más curvas, tienes más cruces, y eso sí que es genético, vas a tener más posibilidades que en esos cruces tengan más obstrucciones. Y eso es genético, eso no lo puedo cambiar. Hay alteración del metabolismo de las grasas, de los lípidos, y Carmen de esto sabe mucho, que también es genético. Hay una carga genética importante que tú no vas a poder modificar. Pero lo que no puedes hacer, si tú naces pobre, empeñarte más. O sea, es decir, bueno, yo tengo estos problemas, pero encima voy a fumar, no hago deporte. ¿Qué tienes que hacer? Neutralizar al máximo lo que tú puedes detectar, y ahí los médicos jugamos un papel importante en la prevención, y luego hablaremos de la prevención, que me parece muy importante. Tenemos que intentar no incorporar otros factores nuevos. Si tenemos hipertensión, que también es genético, hay un predisponente importante, incluso la personalidad tipo A, el estrés, hay también un componente genético en cómo perciben las cosas, el ambiente familiar que has vivido. Hay cosas que no podemos cambiar, pero lo que podemos cambiar, tenemos la obligación los sanitarios de ser muy claros y muy contundentes y muy poco tolerantes para mostrarle a nuestros pacientes, desde el cariño, desde la profesionalidad, desde entender, no desde la prepotencia, sino saber que tiene delante un ser humano, explicárselo con cercanía, pero con claridad, que si no deja de fumar va a tener otro infarto y se va a morir, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que hacer, como decía Carmen, el ejercicio es clave. Lo más importante para prevenir las enfermedades cardiovasculares es la alimentación, en este orden. En los estudios que hay, somos lo que comemos. En segundo lugar, desde luego, el ejercicio es importantísimo. Luego, si tienes otros hábitos, quitarlos que son tóxicos, por ejemplo, el fumar. Y la genética, tenemos un arsenal terapéutico muy importante que la podemos neutralizar. Evidentemente la edad, eso no lo va a cambiar, y todos al final, si somos muy longevos, como estamos siendo en la sociedad actual, pues vamos a tener problemas vasculares, porque la propia edad hace que nuestro organismo tiene fecha de caducidad, ¿no? ¿Y por qué hay, no mucho, pero por qué el índice de mujeres afectadas es un poco superior al de hombres? A ver, ¿hay algún motivo o no? Bueno, ahora mismo en la sociedad actual hay cosas. Tiene más problemas cardiovasculares, vasculares sobre todo, en edades antes de la menopausia, tipo hipertensión, tiene más ictus que el hombre. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la mujer ha sido más, cuando se le produce el cambio hormonal, pues entonces ahí hay un cambio de hormonas que le viene muy mal. Si tú a eso le añades además que ha tomado anticonceptivos en alguna época de su vida, le viene fatal. Tiene también una actividad más sedentaria porque tiene que estar en casa, que eso no hace que adelgace. Tienen más obesidad, sobre todo abdominal, las mujeres. Y luego hay otra serie de factores que se están analizando y que hay muchos estudios que han mostrado esta información. La mujer tarda más tiempo en ir a un hospital si tiene problemas de salud, más que el hombre, curiosamente. Pero es que además los médicos en los hospitales y todo el personal sanitario le hace menos caso a la mujer. O sea, quiero decir, una mujer que llega con un dolor de pecho, lo siento, pero es así, y hablo desde la parte sanitaria, a veces se percibe como que puede ser un cuadro de ansiedad, como que puede ser un cuadro de labilidad emocional, y sobre todo si eres más joven, y en ese sentido estamos cambiando.
y está puesto el foco en la mujer que la Sociedad Española de Cardiología está estableciendo una campaña muy contundente de información y muy enfocada en la patología cardiovascular de la mujer. También es verdad que se ha incorporado al mundo laboral sin abandonar la casa, entonces lleva una carga de estrés también muy importante, y también está fumando más que los hombres, y ahí también tenemos que ser contundentes y decir, oye, no fuméis, ¿por qué estáis fumando? Carmen, ¿los consejos para la actividad física serían genéricos para todas las edades de población o habría que hacer diferenciaciones? Evidentemente hay que hacer diferenciaciones. Lo primero de todo, si la persona tiene cualquier tipo de patología, pues le va a recomendar algún tipo de ejercicio más específico para niños, para adultos, para personas ancianas. Por supuesto, cada programa va a ser diferente, también en función del objetivo de la persona. Si lo que quiere es recreación y quiere jugar al pádel porque se divierte, pues no va a haber más allá que vaya y que disfrute con el deporte. Si luego esa persona lo que quiere es una pérdida de peso, pues tendrá que llevar un programa más restringido con ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza. Si esa persona quiere, por el contrario, aumentar masa muscular, también hoy que está muy de moda en deportes como CrossFit o de musculación, pues además de llevar una alimentación bastante específica, porque como muy bien ha dicho Tomás, al final la nutrición es la base y luego la actividad física es como lo que da la forma, pues tendrá que seguir, por supuesto, diferentes pautas. En cualquier caso hay que marcarse retos, es decir, un niño debería jugar tantas horas y con cierto nivel de exigencia. Una persona mayor tiene que marcarse también para que le haga efecto cierto nivel de exigencia, de tiempo, de esfuerzo y demás. Claro, según por ejemplo la OMS recomienda más de 150 minutos a la semana de ejercicio físico, y dependiendo de si la persona es adulta pues lo hará a una intensidad más elevada, si es anciano pues tendrá una intensidad menos elevada, si son niños pues al final ellos tienen que tener un gasto energético muy, muy grande, pues se recomienda mayor cantidad de actividad física, pero es muy importante lo que comentas, Antonio, que si nos marcamos un reto, si nos marcamos un objetivo, ya sea semanal, ya sea mensual, lo mejor es semanal, porque al final estás como incitando a que esa persona lo haga, porque tiene que conseguirlo. Entonces es una muy buena opción trabajar por objetivos o por retos o... Yo creo que había, por lo menos yo lo tenía, ¿no?, durante muchos años la sensación de que las personas mayores de 50, 60, 70 años, pues que lo mejor era salir a caminar y lo de fuerza no, porque podría generarle problemas, ¿no? Sin embargo, esto ha cambiado bastante y nos va a dar algunos consejos Pedro Emilio Alcaraz, él es catedrático y director del Centro de Investigación y Alto Rendimiento de la UCAM, sobre esta cuestión, personas mayores. El ejercicio físico se recomienda en todas las etapas de la vida. A veces pensamos que solo hay que entrenar o hacer ejercicio físico cuando somos jóvenes, etcétera, pero todas las investigaciones últimamente que se han visto es fundamental desde la preadolescencia y para que los niños se desarrollen, tengan un desarrollo motor adecuado, y sobre todo ahora estamos viendo que para prevenir muchas enfermedades, personas adultas y sobre todo personas ya cercanas a la tercera edad, es fundamental que hagan cualquier tipo de entrenamiento. Se ha observado que hay muchas enfermedades asociadas a la falta de movimiento. En la sociedad que tenemos hoy en día, pues sabéis que el movimiento escasea, la forma de trabajo, etcétera, es muy sedentaria, y estamos viendo que hay muchas enfermedades que están asociadas a esta falta de movimiento. Por ejemplo, como digo, pues enfermedades tipo osteoporosis o, por ejemplo, sarcopenia, que están asociadas a una pérdida de densidad mineral ósea o de masa grasa y masa muscular, pues se ha visto que con el ejercicio físico, con un tipo de ejercicio físico concreto, como es el entrenamiento de fuerza, se ven muy mejoradas. Tradicionalmente, pues siempre cuando hablamos de ejercicio, pues hablamos, sobre todo en cierta edad, hablamos de pasear, de andar, de caminar, de correr, ¿no? Lo que siempre hemos pensado que era lo más sano, pero todas las asociaciones a nivel mundial, como puede ser la Organización Mundial de la Salud o el Colegio Americano de Medicina del Deporte, etcétera, o incluso la sociedad que yo presido, la Strength and Conditioning Society, que es también internacional, han dejado claro en diferentes posicionamientos que el entrenamiento tiene que ser tanto con un componente más de resistencia aeróbica,
lo que hemos dicho antes, andar, caminar, correr, ciclismo, nadar, etcétera, pero a la vez se tiene que combinar con entrenamiento más orientado hacia la fuerza o entrenamiento más neuromuscular. Por lo tanto, lo ideal sería combinar 2 días o 3 días a la semana de entrenamiento de resistencia aeróbica con unos 2 días al menos de entrenamiento de fuerza. Eso sería lo ideal y lo que todas las asociaciones a nivel mundial están recomendando para que tengamos una calidad de vida y un estado de salud óptimo. El ejercicio físico no basta con hacerlo por nuestra cuenta o con personas que no tienen una formación adecuada, porque esto, en lugar de ser beneficioso, puede incluso producir lesiones a medio plazo. Lo malo es que no las vemos, porque como no nos duele instantáneamente, pero sí que podemos producir, si estamos en manos de gente que no está formada adecuadamente, pues producir lesiones muy graves como pueden ser hernias o roturas o problemas de rodilla, etcétera. Por lo tanto, está claro que los graduados licenciados en Ciencias del Deporte deben ser los que prescriban, diseñen y estén encima de la gente que hace ejercicio físico, porque estamos hablando de salud y se puede hacer en cualquier sitio. Carmen, ¿hacemos 3 comidas al día o más? ¿Es comer menos cantidad y con más frecuencia? ¿Qué es lo recomendable? ¿O depende de los grupos? A ver, ahora es verdad que está muy de moda esto de los ayunos de determinadas horas o incluso hacer 2 comidas al día. A ver, depende de cada persona, de la edad, de su actividad física. Está bien, por ejemplo, hacer ayunos de 12 horas mínimo, pues para que todo el sistema de metabólico a nivel de grasa, a nivel de cuerpos cetónicos, a nivel de movilización de glucógeno, esté todo bien equilibrado. Hay que comer lo básico y lo que se establece son 5 comidas al día, pues porque así mantenemos los niveles de glucógeno durante todo el día y evitamos ciertas, sobre todo la ruptura muscular a nivel de, para la fabricación que tenemos de los glúcidos. Entonces lo ideal es hacer 5 comidas al día, siendo las fuertes la del desayuno y la de la comida, las cenas hacerlas más ligeras, y lo que es el almuerzo y la merienda pues también a nivel, por ejemplo, de fruta o alguna infusión, y las cenas, cenar temprano, eso es fundamental. Es decir, no podemos cenar muy tarde y enseguida el tumbarnos en el sofá o el irnos a dormir. Pues a nivel de lo que es el estómago, de úlceras y demás, se ha visto que el acostarnos con el estómago lleno es más incidente. Y luego es importante en ese ayuno que sea, por ejemplo, las noches, que nos es más fácil, de 12-14 horas de ayuno es interesante para esa regulación. Entonces, lo mínimo que se establece son esas 5 comidas al día básicas y ese ayuno prolongado, sobre todo durante la noche, que es más fácil. Se ha puesto aquí, se ha hecho referencia brevemente al estrés. Vamos a hablar también del estrés y el descanso y el sueño, y nos va a dar paso Julio Calleja. Él es doctor en Ciencia, Actividad Física y del Deporte de la Universidad del País Vasco y también ha hecho un máster aquí en la Universidad Católica en redactación y prevención de lesiones, y este tema lo ha trabajado mucho, lo ha trabajado especialmente en los deportistas, pero que es en gran medida extrapolable a la población en general. Vamos a escucharlo. Nuestra primera reflexión fue intentar buscar evidencias científicas sobre otras pandemias que históricamente ha sufrido y ha padecido la humanidad. Por desgracia, no había muchos trabajos ni muchos datos que nos pudieran servir de referencia para poder dar soluciones prácticas a todas aquellas personas que han pasado periodos críticos durante el periodo de confinamiento. Testimonios de muchas personas que han estado confinados en espacios cerrados durante diferentes periodos de tiempo en función del lugar del planeta experimentaban cambios en su forma de afrontar el sleepiness, lo que en inglés se conoce como la calidad del sueño, el número de horas. Y nuestras primeras orientaciones en todo momento han sido intentar transmitir que tenemos que de alguna forma mantener nuestros horarios habituales, no romper los grados de red de sueño, esos ciclos importantes que tenemos durante la noche de sueño profundo, intentar respetarlos, no ir a la cama y no acostarnos más tarde de las 11, 11 y media, e intentar levantarnos a la hora habitual, con lo que conseguiríamos mantener nuestro ritmo biológico habitual y que durante tantos años nos ha permitido funcionar con normalidad. Las recomendaciones que hemos dado
han sido intentar mantener y respetar las 8 horas de sueño, salvo con las diferencias que pueda haber entre diferentes sujetos, pero sí es importante que a lo largo del día tengamos espacios concretos para hacer pequeños recesos de descanso, lo que se conocerá como microsiestas, o momentos del día que suelen durar en torno a 15-17 minutos en el que podamos tener un lugar adecuado con una temperatura, luminosidad en el cual nos encontremos relajados, con ropa adecuada y una superficie blanda en la cual podemos hacer pequeñas microsiestas que nos permitan tener un sueño reparador que, sin llegar a conseguir un grado profundo de sueño, nos permita afrontar el día en muchas mejores condiciones. Hay una cuestión más que apuntaba y antes hemos hablado con anterioridad, y es no quedarse durmiendo en la cama con el móvil y la tablet ahí durante un largo rato. Tomás, el descanso y el sueño, el descanso, el sueño de reparador y el estrés, ¿son factores también importantes para la salud cardiovascular? Son súper importantes. Y lo que tú decías, todos estos artilugios que incorporamos al sitio de descanso, desde el punto de vista de cargas eléctricas que son malos, también pueden ser elementos que disturban enormemente el descanso nocturno, porque te pueden llamar, te mandan un WhatsApp, te mandan un vídeo, estás viendo la película y ves una mala noticia. El descanso es fundamental para resetear, como hacemos con el ordenador, y como tú muy bien decías, el ayuno es muy bueno también, intermitente, pues el descanso es que favorece que todo nuestro sistema nervioso se regularice. Hay dos sistemas nerviosos en el organismo, uno que capacita, que predomina durante el día, que se llama simpático, y uno por la noche que te estimula la relajación. ¿Y esto qué hace? Que la tensión arterial baje, que la frecuencia cardíaca baje, que tú te oxigenes bien. Y entonces lo que hay que hacer primero es detectar a aquellos pacientes que no tienen un buen descanso. Por ejemplo, la apnea del sueño, que hoy día pues está incidiendo mucho en la sanidad, porque se ha visto que sube mucho la tensión por la noche, propicia la existencia de arritmias cardíacas, de trastornos del ritmo cardíaco, si tienes pausas nocturnas, no oxigenas bien el cerebro y sobre todo al día siguiente no vas a estar cualificado para una actividad normal. Entonces el descanso es fundamental también para todo el metabolismo del glucógeno, del azúcar, de regular todo el organismo hasta el emotivo, el emocional. Los pacientes que descansan mal se levantan deprimidos, por la mañana están mal, no activan su organismo, no tienen suficientes serotoninas también. Es muy importante tener un descanso placentero, elegir un buen colchón, que esté la habitación bien aireada, que el paciente no ronque, y si ronca mucho habrá que monitorizarlo y saber si hace pausas, porque habrá que ponerle una CPAP, que es un aparatito que te hace que respires todo el tiempo continuamente oxígeno, porque ya le digo que la hipertensión se produce en la noche en pacientes de este tipo. ¿Y el estrés? Claro, ¿cómo sabe uno que tiene estrés o que tiene poder? Pues lo sabe perfectamente. ¿Quién lo sabe? Posiblemente lo sabe más el médico cuando le cuenta el ritmo de vida que el propio afectado. Bueno, hay una cosa que es clave. El paciente que tiene estrés generalmente llega a su casa agotado, se acuesta a las 10:30 de la noche y a las 3, porque ya ha descansado lo básico, se despierta con todas las luces intermitentes en su cerebro de las cosas que le preocupan. Tengo que presentar esto mañana, el trabajo, me vence la letra de no sé qué, la casa, la hipoteca, en fin, los niños, la vida es muy complicada. ¿Y eso afecta a la salud cardiovascular? Eso afecta muchísimo la salud cardiovascular, porque activa este sistema simpático y hace que te suba la tensión, que hiperventiles, favorece las placas de aterosclerosis, incluso afecta hasta la coagulación de la sangre, predispone a formar trombos. Si tú estás despierto por la noche con un estrés importante, pues te puede dar un infarto, y de hecho de noche, de madrugada, dan muchos infartos. Y dan más infartos los lunes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y dan más infartos a primero de mes, que uno tiene que pagar muchas cosas. Esto está estudiado, no se lo estoy diciendo. Entonces el descanso es algo que tenemos que aprender también. Una ropa cómoda, una aireación, una temperatura adecuada, no llevarte los problemas. Esto es conductual y hay que aprenderlo. Y yo desde luego quitaría las televisiones y quitaría todo este tipo de artilugios de los dormitorios. Carmen, para las personas que ahora, tenemos buen tiempo y ya no tengo más, aparte que uno se plantee que llega el verano y que igual puede lucir un poquito mejor tipo y a tiempo está de mejorarlo, pero hace buen tiempo, vamos a salir, ¿alguna recomendación? Pues ahora se recomienda... Antes de empezar. Sí, antes de empezar, pues que si no han practicado nunca deporte, por supuesto que intenten consultar con un profesional que le pueda recomendar y le pueda decir
Si lo que quieren es mantener simplemente un nivel de vida saludable, pues que comiencen andando, sobre todo en horas que ahora empieza mucho el calor, que temprano por la mañana o quizá un poquito más tarde por la noche, que no vayan, por supuesto, personas mayores en hora a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, que hace mucho calor y le pueda dar una bajada de tensión. Con lo que comentaba Tomás, me gustaría enlazar que cuando uno practica deporte, pues al final tiene un mejor tono vagal, tiene un mejor sistema parasimpático, las pulsaciones son más bajas, que hace que el corazón tenga que funcionar menos, tenga que por así decirlo, saturarse menos. Entonces, si promovemos ese deporte, vamos a conseguir mejorar, porque también con la alimentación, pero vamos a conseguir mejorar o prevenir esas posibles enfermedades cardiovasculares. Y hacerlo ahora que viene, como has dicho, la época del verano, mejor que nunca, que apetece más salir a la calle, hacer deporte al aire libre. Yo recomendaría que sin duda que todo el mundo lo practicara. Sí, pero si hay una persona que le duelen las rodillas, una persona mayor que duele las rodillas, no lo hace, o una persona que se cansa mucho, no lo hace, o se puede, digamos, que ir acompasando. Claro, eso va a tener, en función de la persona, en función de cualquier patología, va a tener diferentes recomendaciones. Si una persona le duele la rodilla, pues tendrá que también fortalecer, hacer un poquito de ejercicio de fuerza para fortalecer esa musculatura, y luego ya podrá ir avanzando en ese ejercicio más aeróbico, más cardiovascular. Si una persona se cansa mucho, pues tendrá que hacer ejercicio discontinuo con sus descansos correspondientes, que también es muy importante. Sobre todo el tema también del sueño que comentábamos. Si no descansamos, al final, al día siguiente, todo se tuerce, estamos más cansados. El deporte también nos ayuda a dormir mejor. Es un poco una regulación, esa homeostasis, ¿no?, que necesita el cuerpo. Lo que es cierto es que cuando uno llega y lo que se plantea es salir a hacer alguna actividad de deporte, lo primero que hace es comprarse el bote de las proteínas, hay gente que lo hace, o de ciertos suplementos o complementos, porque claro, se va a afrontar una situación que necesita ayudas y complementos. ¿Eso pasa? Sí pasa y no debería de pasar. Es decir, nosotros, a ver, a nivel de suplementos de proteínas o de aminoácidos o otros suplementos que se toman cuando se va a empezar a hacer deporte, tiene que estar muy bien controlado y se tiene que saber muy bien cuándo consumirlos. Lo ideal es no consumirlo, es decir, con una dieta equilibrada, con una dieta, es decir, ya la dieta nos aporta todo eso. Entonces, ¿para qué queremos tomar esos batidos ricos en proteínas que posiblemente mi organismo, si no los tomo adecuadamente, no los voy a utilizar? Y es que no tenemos reserva de proteínas, entonces al final estamos haciendo que el hígado y el riñón funcionen de más, le estamos dando una sobrecarga de trabajo. Entonces al final, en vez de aportarnos un beneficio a nivel muscular, a nivel de un desarrollo muscular por ese deporte, estamos fastidiando otros órganos fundamentales. Entonces esto debería estar muy controlado tanto por el preparador físico o profesional como con el nutricionista, e incluso muchísimas veces es que no es necesario. ¿Quién debe tomar estos productos? Pues sobre todo lo suele tomar y a veces es necesario las personas que tienen deporte de élite o deporte o competiciones, pero una persona a pie de calle que se va a un gimnasio a hacer musculación, pues no lo necesita. Es que al final, en vez de tener ese beneficio, está desarrollándose un perjuicio mucho mayor. Entonces, hay que intentar evitarlo, y luego muchas veces las personas que nos venden esto pues no saben de alimentación. Entonces hay mucho intrusismo en ese sentido y que tenemos que intentar evitar, y que la población se conciencie que no es necesario tomar esos batidos cuando me voy al gimnasio por primera vez o quiero aumentar esa musculatura. No es necesario, con la alimentación es suficiente. Pero en cualquier caso, para esas personas que salen a hacer alguna actividad física y que quieran, oye, ¿y qué me tomo antes o qué me tomo después? ¿Hay alguna recomendación? Bueno, pues hay alimentos ricos en proteínas que además de proteínas nos aportan, pues por ejemplo, el huevo, leche o
o sea, un bocadillo, por ejemplo, saludable, pues rico de fiambre saludable que tiene proteínas adecuadas, es decir, se puede adaptar perfectamente comidas proteicas antes de salir para tener un rendimiento, o haber consumido alimentos, pues como hemos dicho, de absorción de glúcidos lento, para que el glucógeno esté lleno y mi músculo trabaje mucho mejor. Es decir, sí que hay alimentaciones adecuadas, pues eso, la pasta, es decir, hemos visto mucho los deportistas tomando pasta antes de comer, o el plátano. Bueno, pues eso lo que hace es darte esos hidratos de carbono que se absorben lentamente y que te va a aportar pues esos glúcidos necesarios para el músculo, para que se ejercite, junto con una base proteica de pues eso, carne, pescado, a este nivel, huevo. ¿Algo más sobre alimentación para el deportista? Sí, últimamente pues con esos nuevos deportes o esas nuevas modas, pues se incrementa el uso de este tema de batidos de proteína y tal. Yo creo que muchas veces también es por la economía, porque hay muchos deportistas que a lo mejor necesitan tomar 2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, y eso es una barbaridad si lo tomas en alimento. Entonces, si tú eres culturista y tienes un objetivo, pues sí que es bastante recomendable. También el tema a lo mejor de los ancianos, se está viendo últimamente las enfermedades como la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, pues a lo mejor sí que ellos podría recomendar, pero siempre con la supervisión de un médico, de un nutricionista. Claro, hay situaciones especiales que sí se deben, pero es que un chico de 18 años quiere aumentar la musculatura y lo primero que hace es comprarse el batido y no sabe ni cuándo se lo tiene que tomar, ni cómo, ni nada. Entonces, claro, a eso me refiero, a nivel de ancianos o de personas que sí que hacen un deporte específico, sí que es necesario, pero sí, a nivel de... Ni siquiera leen las etiquetas nutricionales, que luego al final muchas de las proteínas pues tienen altas cantidades en grasa, altas cantidades en carbohidratos, que a lo mejor están tomando una cosa equivocada. Entonces, si no están recomendados por un especialista, pues puede que sea pues en retroceso en vez de en Más ayuda. las recomendaciones que apuntabas antes. Yo estoy muy de acuerdo de lo que han dicho las dos Cármenes, pero sí apuntaría que es importante que los pacientes cardiópatas en general, porque cuando hablamos de que hay que comer, dicen, no, pero yo es que tengo el corazón, todo el que tiene algo, que mi hijo tiene una cardiopatía congénita. Yo creo que todo el mundo puede hacer deporte. O sea, lo que hay que diseñar muy bien su capacidad de ejercicio que puede hacer. Una persona que ha tenido un infarto, súper recomendado que haga un ejercicio, algún tipo de ejercicio. Habrá que ver cómo ha quedado ese corazón, habrá que valorarlo, habrá que peritarlo, y esto lo hacemos si es un paciente que ha tenido un infarto no complicado, que se le ha abierto la arteria rápidamente y que ese motor ha quedado perfecto, pues puede hacer ejercicio prácticamente al 100% sin supervisión, ¿vale? Y cuando hablamos del 100%, tiene que llevar su periodo de entrenamiento, y tiene que conseguir una frecuencia cardíaca que no sobrepase la adecuada por su edad, ¿no? Y si es un paciente que ha tenido un infarto más extenso, nosotros lo vamos a monitorizar inicialmente antes de empezar el ejercicio para ver cuál es su umbral, su capacidad y no entrar en riesgo. Es decir, a veces hay pacientes que no podemos abrirle todas las arterias y cuando el motor sube mucho de revoluciones, entonces dice, oye, que no me llega sangre al corazón. Nosotros detectamos previamente cuál es ese umbral y le decimos, mira, tú no debes de pasar de 120 de frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Y luego, la gran importancia de los niños con cardiopatías congénitas, la mayoría de los niños van a poder hacer algún tipo de deporte adecuado, porque muchas veces el 80% son cardiopatías que permiten una actividad prácticamente normal. Las más complejas sería un capítulo aparte, pero el 80-90% una actividad adecuada. Oye, los que estáis aquí sabéis de este tema. Se ha puesto muy de moda el tema de ponerse los relojes estos donde uno se controla las pulsaciones, hasta el ritmo cardíaco, y yo no sé si poniéndoselo, uno además de ponérselo ya hasta entiende y sabe si esto le viene bien o le viene mal. ¿Esto es recomendable? ¿Es bueno tenerlo? Y entonces ya sé yo lo que tengo que hacer, o qué pasa con esto, porque está muy de moda. Yo creo que al final el tema de los relojes, ¿no? Porque un buen pulsómetro que te mide las pulsaciones se debe de colocar pues, aquí a nivel de caja torácica,
y es mejor porque aquí está midiendo la radial y es como un poco menos precisa, pero sí que es verdad que es como una especie de alarma, ¿no? Sí. Tú ya tienes aquí una información que te va dando, entonces tú ya ves los pasos que tienes al día, estás viendo a lo mejor las pulsaciones, si te pasa o no, es como una especie de control que no llega a ser muy riguroso, pero que puede ser eficiente y que puede ser como antes comentábamos, como esa especie de marcador o de objetivo. Nah, pues esta semana tengo que llegar a, no lo sé, 30.000 pasos, 50.000. Por eso lo digo por alguno. Un amigo me decía, mira, es que esta me hace un electro. Y él lo mira, y mira el electro. Y entonces ya no sé si uno también hasta entiende, una vez que se lo compra hasta entiende. No, pero sí puedes entender. Yo creo que, matizando lo que tú has dicho, creo que es muy importante que el paciente sepa qué tipo de frecuencia puede alcanzar, ¿sí?, hasta qué punto puede llegar. Y eso es muy importante, porque además te da cierta seguridad también, nosotros lo recomendamos. Y luego hay otros dispositivos que efectivamente, hay uno concretamente que se llama Cardia y que te detecta todo tipo de arritmias en un momento dado y nos puede ayudar a nosotros, porque muchas veces los pacientes tienen trastornos del ritmo cardíaco que son intermitentes y no los podemos detectar en la consulta con un electro normal, porque aparecen y desaparecen, ¿no? Y entonces han habido muchos dispositivos, entre ellos nosotros hicimos uno en su día también muy importante, y que incluso diagnosticaba qué es lo que tenía, si todavía lo tenemos en uso, ¿no? Y creo que es importante siempre que se le dé una buena aplicación. Tampoco nos podemos pasar, obsesionar y no disfrutar del ejercicio, porque entonces hay gente que es muy técnica mentalmente, muy tecnológica y está ahí con el reloj y tal, y no está, porque también el ejercicio te tiene que impregnar de un momento lúdico, saludable, de convivencia con la naturaleza, de oxigenación, y si estás con una aplicación aquí, otro sensor que te dice también la respiración, la no sé qué. Y hay que tener cuidado porque algunos incluso llegan los WhatsApp, llegan los correos electrónicos, entonces tú estás en el sofá y estás con más estrés. Estamos perdiendo el 80% de lo bueno del ejercicio, sobre todo si es al aire libre, ¿no?, que es la comunicación con la naturaleza y todo esto que estoy comentando. A la hora de empezar a preparar este programa, yo creo que el objetivo es la divulgación y los consejos. Claro, yo decía, si es que tengo a la mano a profesionales que por la época en la que estamos, por la fecha en la que estamos, nos pueden aportar consejos ya no sobre cuestiones cardiovasculares, sino también sobre algunas otras. Pues tirando de ahí y pensando que me sirve para mí y que también le puede servir para ustedes, pues he tirado de la mano de la amistad y del compañerismo de determinadas personas. Por ejemplo, salir a la calle ahora haciendo deporte o no haciendo deporte, los problemas de piel, del sol y que puede ocasionar en la piel. Vamos a escuchar unos consejos que nos ofrece Berta Sánchez. Ella es dermatóloga y nos dice lo siguiente. Vamos a dar unos consejos para tratar la piel y prevenir el daño solar, el envejecimiento, las manchas, las arrugas. Lo primero sería hacer una buena higiene. Hay que hacer una higiene adecuada para cada tipo de piel, sea mixta, o sea seca, o sea grasa. La higiene debe ser mañana y noche. Luego tendré que utilizar, lo primero de todo, hay que usar un antioxidante. Un antioxidante lo que hace es bloquear los radicales libres que se forman con la luz solar. El antioxidante es lo primero que debo usar por las mañanas. Y lo último, debo usar el protector solar. Los protectores solares cubren la radiación ultravioleta. El número va referido a la radiación ultravioleta de tipo B. Además de la radiación de tipo B, hay ultravioleta A, luz infrarroja, luz visible. Cuanto más completo sea el protector, mejor. Debo aplicármelo 20 minutos antes de la exposición al sol. Buena cantidad y renovarlo cada hora o cada 2 horas si estoy expuesto al sol. La luz azul o luz de Wood es una luz que ve no la planta baja como vería cualquier fotografía con luz convencional, sino ve el -1, el -2, el -3, entonces nos permite saber qué daño tenemos acumulado de sol a lo largo de la vida. La luz azul ve el daño producido por la edad, el cronoenvejecimiento y el fotoenvejecimiento. Lo usamos sobre todo para catalogar las manchas, para ver si son más o menos superficiales, qué manchas son las que vendrán, que ya están y que saldrán a la superficie, y luego también emite un tipo de fluorescencia que nos permite ver la grasa, para pieles más o menos grasas, y hacer una valoración, un seguimiento después de hacer tratamientos. Es una manera también de concienciar a esa persona que todavía no tiene esas manchas del sol, esos léntigos o queratosis o lunares,
hacer una prevención si se aplica el protector solar. Por la noche la rutina de cuidados son otra vez la limpieza, quizás un poco más enérgica, con una buena exfoliación o mascarilla, sobre todo en pieles grasas o pieles con acné, y luego tratar el problema de base. Esas serían las rutinas de cuidado en la piel. Además, pues hay que usar una hidratante, humectar la piel, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, no tener estrés y llevar una vida equilibrada. Y hablando de sol, también sobre los ojos. ¿Y quién mejor que echar mano del decano de la Facultad de Medicina de esta casa, que es oftalmólogo Jerónimo Lajara? Pues es muy importante tener en cuenta que estamos en una zona con mucho sol y que el sol a largo plazo puede perjudicar la retina y puede perjudicar el cristalino provocando catarata. Entonces es fundamental llevar gafas de sol siempre. Aquí en Murcia, pues no solamente en verano, sino todo el año, pero en verano más. Hay que tener mucho cuidado con las piscinas, con el mar y no abrir los ojos, principalmente en las piscinas, porque puede haber contaminación, se pueden producir conjuntivitis, hongos. Mucho cuidado de no bucear con lentillas y abrir los ojos, porque si la lentilla se contamina, se pueden producir úrcelas muy peligrosas que pueden provocar ceguera. Y una cosa fundamental, no mirar al sol directamente sin protección. El sol directamente puede quemar la retina. Así que, básicamente, gafas de sol y no abrir los ojos debajo del agua, ni en piscina, ni en el mar. Claro, efectivamente, la gafa de sol no puedes comprar una gafa de sol ahí por la calle, porque la protección, la gafa de sol es un filtro que filtra determinadas partes de la luz solar. Entonces tienen que ser gafas homologadas en una tienda especializada y no se pueden comprar por la calle el primero que llegue, porque no sabemos qué nos está vendiendo. El ojo nos avisa, cuando hay una conjuntivitis o una irritación por este tipo de cuestiones, el ojo se pone rojo. Y el ojo, que normalmente lo vemos blanco, por el color de la esclera se pone rojo, se enrojece, nos pica, se irrita, y ahí tenemos la señal de alarma que indica que tenemos que ir al oftalmólogo para que nos vea. Hay que evitarlo, porque cuando te pica el ojo y te rasca, lo que está haciendo es irritar el ojo más y empeorar la situación. Hay determinados alimentos, me gustaría comentarlo, que con frecuencia, o sustancias, que con frecuencia se habla mucho de ellos, sobre lo bueno o todo lo contrario, sobre lo malo, se demonizan. Me gustaría que Carmen también tomara, voy a citar algunos, se habla mucho del azúcar, se habla del café, se habla del alcohol o una copita de vino, se habla de la sal. Sobre estos elementos, ¿hasta qué punto hay que tener cuidado? ¿Cuáles son positivos, cuáles son negativos? Tomás. Bueno, sí, empiezo yo, Carmen. Sí. Bueno, vamos a ver, el café, que se ha demonizado muchísimo, sí. Pues salió publicado hace 2 o 3 años un trabajo en New England, en Estados Unidos, que personas que tomaban hasta 7 cafés de café americano, es menos concentrado que el español, pero no ha habido ningún estudio que haya demostrado que el café es malo, así como tal, ¿no? Sí es verdad que si el café, que normalmente se toma acompañado en los fumadores con tabaco, fuman más si tomas café, y entonces la gente que toma café y fuma no les va muy bien, ¿no? Pero 2 o 3 cafés al día yo considero, y toda la evidencia científica puede avalar lo que estoy diciendo, que no perjudican, porque es antioxidante, es diurético y puede ser un momento de tranquilidad, lúdico, y para compartir y para iniciar la tarde. Hay que tener cuidado, y esto también, últimamente hay algunos trabajos en este sentido, por la mañana temprano, si tomas mucho café, puede inhibir todo el cortejo hormonal, todo el cortisol, y entonces te haces un poco, digamos, dependiente del café, porque tardas más en que tu propio organismo se ponga en alerta, porque tú le estás estimulando externamente con el café. Entonces yo recomendaría no abusar mucho a primera hora de 2 o 3 cafés seguidos ahí, sino dejar un poquito que el propio organismo, su cascada hormonal la pusiera en marcha para activarte. Y un cafecito, y luego otro a media mañana puede ser, 2 o 3 cafés al día en una persona que no tenga especial sensibilidad a la cafeína, porque también es verdad que hay un grupo de pacientes que la reciben con insomnio, no duermen bien, les tienen taquicardias, pues en este grupo evidentemente no lo vamos a tomar, porque podría ser perjudicial. Pero una población normal, sana, que no tiene otros factores de riesgo y no acompaña el uso de café con tabaco, perfectamente 2 o 3 cafés está estupendo. Un ejemplo, el café, ¿alguno más? Sal, por ejemplo, la sal o el azúcar. Son 2, a ver, la sal siempre se ha dicho que aumenta la tensión arterial,
arterial y sigue estando esa evidencia. Y luego el azúcar, pues claro, si son azúcares simples, como hemos dicho antes, es que al final nuestro organismo no lo va a utilizar como un azúcar, sino que lo va a transformar en grasa, con lo cual es bastante perjudicial consumirlo en elevada cantidad. Y respecto al vino, por ejemplo, le pasa lo mismo que al café, es decir, tiene muchos antioxidantes, pero claro, hay que tomarlo con moderación, pues porque tiene alcohol. Entonces sí que se ha visto muchos beneficios del consumo del vino debido a esos antioxidantes que nos proporcionan pues características muy saludables para nosotros, pero claro, siempre dentro de un orden porque tiene alcohol. Entonces pues un chato de vino o 2 al día, como mucho, pues podría ser aconsejable. Una persona mayor me decía, me ha dicho el médico del corazón que me tome un poquito de vino todos los días. Sí. ¿Eso era para tomárselo y una excusa o era verdad? Era verdad. Era verdad. Destiladas no, porque eso es otro capítulo, ginebra, todo ese tipo, ¿no? Pero un poquito de vino, como dice Carmen, pues antioxidante perfectamente estupendo, ¿no? A veces también quizás es lo que acompaña al vino. Claro. Esto es lo que te iba a decir, Las sí, claro, como tú dices, Carmen. El picoteo, ¿no? Sí, eso no es tan bueno, ¿eh? No. Pero lo que sí es muy bueno, y no lo hemos invocado mucho hoy en esta mesa, el acto del café, el acto de una copita de vino, es un momento lúdico, reconfortante, de compartir. Las emociones son muy buenas para la hipertensión, para controlar todos los factores de riesgo. O sea, quiero decir que tenemos que tener buenas emociones. Esto salió publicado también en otra revista con miles de pacientes, que aquellas personas que estaban rodeadas de buenos afectos y tenían cierto grado de espiritualidad, tenían menos enfermedades cardiovasculares. Es una cosa importante, ¿no? Y probablemente un café, una copita de vino, es algo tan bueno que yo lo recomiendo a mis pacientes con la boca amplia. Y si es un buen vino, además de la tierra, de Jumilla, hay muchos buenos. Sí. Me está viendo Luis Emilio de Yecla también, claro. Y de otros sitios de la región. Yo no sé si ustedes durante estos días lo sabían ya o no saben por qué estornudan mucho. Hemos aprovechado también y vamos a hablar de alergias. Inmaculada Sánchez, alergóloga en La Risaca. Las pruebas de alergia que ahora veremos son las que hacemos para ver el paciente a qué es alérgico. Entonces, lo que hacemos pruebas para distintas cosas, pero las que vamos a ver ahora van a ser para las enfermedades respiratorias. Y lo que hacemos es probar en la piel, en la capa más superficial de la piel, le vamos a introducir las sustancias y ver si se produce el anticuerpo que le produce la enfermedad. Entonces le vamos a dar unos pinchazos con una lanceta de 1 milímetro de longitud. Probaremos un control positivo, que se llama histamina, la sustancia que utilizamos. Ese tiene que salirnos siempre positivo, que es para ver si la piel del paciente responde o no. Y probaremos un control negativo con suero fisiológico, y en ese lo que tenemos que ver es que el paciente no tiene una reactividad cutánea exagerada. Las sustancias que le vamos a probar al paciente son las que producen alergia con más frecuencia: hongos, ácaros, pólenes y epitelios. También probamos una proteína que tiene la piel del melocotón, aunque los pacientes nos cuenten síntomas respiratorios, porque la alergia a alimentos es muy frecuente, y aquí en la región lo que sí que es muy frecuente es ser alérgico a esta proteína. La probamos de rutina a todos los pacientes. Le inyectamos la sustancia, dejamos esperar 15-20 minutos y vemos el resultado. Si el paciente es alérgico a la sustancia que estamos probando, no va a salir un abón en la zona. Y si es negativo, pues no le producirá ninguna reacción. Nosotros ponemos una gota en la superficie de la piel y atravesamos esa gota con la lanceta, y penetrará solo esa mínima cantidad, o sea que es prácticamente nada, una cantidad muy muy pequeña. Variamos cuando estamos buscando alguna cosa específica, y de hecho pues en alergias profesionales el paciente nos suele traer las sustancias con las que trabaja, y entonces le probamos. Muchas veces tenemos que hacer los extractos nosotros, un tipo casero, los mezclamos, la sustancia que nos trae el paciente, habitualmente con suero fisiológico, y hacemos pues una especie de papilla que es la que le probamos. Y después nosotros ya decidimos, porque una prueba positiva no quiere decir que sea alérgico, tiene que tener una prueba positiva más síntomas alérgicos y que se correspondan con los síntomas, si no el individuo no es alérgico. Tenemos muchos resultados falsos positivos, y que ya os digo que tiene que coincidir las dos cosas. Que nosotros vemos al paciente antes de hacer la prueba y después de hacer la prueba. Si nos concuerda el resultado de la prueba con lo que nos cuenta el paciente, diremos que es alérgico.
Si no concuerda, pues no será alérgico a esa sustancia, aunque tenga anticuerpos frente a ella. La verdad que tener acceso a estas personas, a los profesionales que están aquí en esta mesa y también a los que les hemos mostrado sus consejos, es un lujo, estar al alcance de la mano, y como podemos hacerlo, pues hemos hecho este programa con esa divulgación, que además yo le agradezco a los profesionales que, además de estar en su labor del día a día, que dediquen también un tiempo a la divulgación, a hablarles al público en general, a todos ustedes, de cuestiones de salud, que seguro que son consejos que aprecian y mucho. Así que es una labor, la de divulgación, insisto, que aprecio muy mucho en los profesionales. Para terminar, Carmen, ¿algún consejo para acabar con esa divulgación en el ámbito de la nutrición, de la alimentación sana para quien nos está escuchando? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que es fundamental que volvamos al consumo de la dieta mediterránea, que se reduzca el consumo de carne, aumentemos el consumo de frutas y verduras, y ahora en verano que tenemos una gran variedad, y sobre todo que sean de temporada, es fundamental, y que por favor intentemos consumir más cantidad de pescado, que nos van a dar mucha más salud a nivel de grasa y a nivel cardiovascular. Entonces, pues tenemos que concienciarnos muy bien de que tenemos que volver a enderezarnos sobre esa dieta mediterránea. ¿Su actividad física? Pues yo un consejo muy sencillo, pero que va a ser muy útil, pues que todo el mundo practique actividad física, el que no lo esté haciendo que empiece poco a poco, y el que lo haga pues que siga haciéndolo, porque va a tener una salud para toda la vida. Si tenemos niños de corta edad o personas ancianos, también les aconsejamos en casa algo de esto, ¿sí? Por supuesto, que toda la población, siempre si tiene algún tipo de problema, de patología, pues siempre controlado por el médico, por el profesional de las ciencias del deporte, pero siempre que intente por lo menos moverse y tener una vida activa. Tomás. Pues yo les diría que lo más importante es que modifiquen los factores de riesgo que se pueden quitar. En este caso sería el tabaco sobre todo, o que controlen su hipertensión. Y también decirles que nunca es demasiado tarde. No pasa nada, nunca es demasiado pronto para hacer el deporte, nunca es demasiado pronto para la educación, hay que educar a los niños desde que son pequeñitos, pero muchas veces la vida nos ha llevado por un camino equivocado, como en muchas situaciones de la actual vida que llevamos. Aunque una persona lleve 30 años fumando, deje usted de fumar, podemos cambiar, le podemos ayudar, y a los profesionales sanitarios les diría, dediquen una parte de su tiempo a la divulgación, como tú decías muy bien. Es muy importante estar con el paciente, empoderarlo también, darle su responsabilidad, pero también darle armas para que comprendan el beneficio de quitar de su vida ciertos hábitos. Yo para terminar una confesión, estoy tranquilísimo y a gusto con los tres invitados, con Tomás también, Tomás porque va con traje. Si fuera con bata blanca, por una parte estaría aterrorizado, porque me pasa con los médicos en general, y por otra parte estaría absolutamente admirado, estoy siempre admirado, porque Tomás es una de estas personas ejerciendo la profesión en el hospital, que de pronto dices, pues hemos hecho tal intervención por tal arteria, hemos hecho tal cosa, hemos puesto un ester 2, 3, una operación, hemos hecho un trabajo además con otros profesionales, que bueno, te quedas admirado de ver la capacidad para hacer cosas increíbles que mejoran la vida de la gente o simplemente le salvan la vida a las personas. Y lees cosas también, por ejemplo, hace unos días, primer trasplante cardíaco del mundo en parada a un bebé incompatible con su donante. Cosas increíbles, Tomás, ¿eh? A lo que hacéis, esa admiración, me permite lo del miedo y lo de la admiración, es un cóctel peligroso. Eso es muy encomiable aquí en España, que hayamos sido el primer trasplante del mundo, ¿sí? Y ha podido ser porque tenemos la mejor organización de trasplantes de todo el mundo. Ha podido ser porque tenemos más tecnología, también ha podido ser porque ha sido un niño muy pequeño y aunque no era compatible, la inmunidad se ha podido manejar mejor, y se ha hecho con circulación extracorpórea, con un ECMO que se llama, y se ha transportado rápidamente en frío el órgano a la persona que lo iba a recibir, y creo que es un hito muy importante y que abre un camino también para aplicación en personas más adultas, que ya se está haciendo también en adultos, pero desde luego este camino en niños que a veces tienen cardiopatías congénitas muy complejas, que necesitan rápidamente poder ponerle un órgano, en este caso el corazón, nos abre también una esperanza. Pues enhorabuena por tu trabajo, Tomás. Muchas gracias. Absoluta admiración. He aprendido mucho de las señoras que han venido hoy, de señoras Carmen, y tú por invitarme, claro. Muchas gracias, Tomás. Carmen, muchísimas gracias por este rato, Carmen, y enhorabuena también por eso. Por cierto, que esta noche, hacemos el programa esta noche, y a lo largo de la tarde se ha celebrado un acto organizado por la Real Academia de Medicina, en donde Tomás ha tenido ahí una intervención importante, también Carmen, pero bueno, eso ya se lo contaremos
a lo largo de los próximos días. Gracias a los tres y también a todos ustedes por habernos acompañado. Buenas noches.